Estamos en un nuevo episodio, el episodio 8 de esta temporada del podcast Entre Pastores, un podcast de Acts 29 en Latinoamérica. Bienvenidos, estamos con nuestros invitados de lujo, que los presentamos de manera completa el episodio anterior, así que si no lo viste anda a ponerte al día porque esta es la parte B y no va a tener sentido, pero con nosotros nos acompaña en este episodio número 8 Claudio Faúndez, pastor en la iglesia de Maús en Ambato, Ecuador, y Andrés Zuleta, que es pastor hasta hace poco en el Redil del Sur en Medellín, Colombia, pero ahora plantando una nueva iglesia en Armenia, Colombia. Así que muy bienvenidos hermanos, que podemos tener esta parte B del episodio anterior focalizado en el llamamiento y en estos pasos previos que una persona debe considerar antes de salir a plantar o tirarse en la tarea de revitalizar una iglesia. ¿Cómo están, hermanos? ¿Andan bien? Muy bien, gracias al Señor. Contento de estar con ustedes. Muy bien, gracias al Señor. Muy feliz de poder estar con ustedes compartiendo sobre uno de los temas que nos apasiona y es plantación de iglesias. Excelente. Entonces, de la vez pasada nos quedaron un montón de preguntas súper prácticas sobre qué hago si empiezo a entender que tengo ese llamado interno, ese deseo, ese anhelo por pastorear y plantar o revitalizar una iglesia, y quizá tengo también algunas personas a mi alrededor que lo están confirmando, que me están alentando, pero antes también es importante que diferenciemos esto, ¿no? Porque pensamos que hay alguna diferencia, pensamos que son dos categorías diferentes cuando hablamos de alguien que tiene un llamado a pastorear una iglesia existente, quizá en la iglesia en la que te congregás desde hace años, de toda tu vida, pensás que va a haber un proceso natural en el cual vas a seguir siendo incluido en el liderazgo y quizá en algún momento seas reconocido como pastor. ¿Hay alguna diferencia entre ese proceso y entre el proceso de entender que Dios te está llamando a salir y plantar o revitalizar alguna otra iglesia en otro lugar? ¿Qué podríamos considerar en estas cosas? Claudio, adelante. Bueno, gracias. Yo creo que podemos identificar varios tipos de plantador en este caso. Bueno, primero aquellos que son llamados a plantar una iglesia y a la vez dedicar su vida a pastorear esa iglesia que plantaron, porque así el Señor les ha estado guiando. Y también puede ser un trabajo semejante al trabajo apostólico, donde Dios llama a alguien, así como el apóstol Pablo, aunque entendemos que no hay apóstoles como ellos en el día de hoy, pero que Dios llama a un trabajo de plantar iglesias y trabajar para formar pastores y ancianos que se hagan cargo de esas iglesias, y luego, en la medida que Dios les va guiando, plantar otras iglesias, pero a la vez cuidar de estas iglesias y pastores que se han levantado. Yo puedo ver que en la Escritura vemos esos dos tipos de llamamiento a la plantación de iglesias. Bien, yo quisiera sumar algo con respecto a lo que dice Claudio. Cuando nosotros hablamos de plantación de iglesias, quizás cuando tenemos esta expresión iglesia, algunos en su mente se están imaginando un local, se están imaginando una sede, pero eso no es la iglesia. La iglesia son las personas, el pueblo que Dios está redimiendo. Entonces, en ese caso, nosotros debemos entender que al que Dios está llamando a plantar una iglesia, debe tener una pasión por amar el pueblo de Dios, llamar el pueblo de Dios y predicarle al pueblo de Dios sobre este gran rey. De hecho, ya se tendría que tener una característica de la comprensión del evangelio, una buena articulación del evangelio para llamar a este pueblo. Ya la pregunta que tú haces, Facundo, sí creo que lo va a dar mucho el llamado que tiene ese plantador. Pues nosotros tenemos en las escrituras que unos riegan, otros ya están cosechando. Entonces quizás uno en ese caminar de la plantación uno empieza a descubrir si debe estar ahí. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores plantadores que se movieron quizás 2 veces a plantar iglesias y en la tercera se quedaron. ¿Cómo supieron eso? Pues lo saben en cada temporada de la vida, guiados por la oración, guiados por una iglesia local, guiados por hermanos que les están guiando en consejo. Así que yo creo que no hay una fórmula como tal. Yo sí creo que debemos tener claro que, por ejemplo, Primera de Pedro 5 nos habla muy bien de que hay que cuidar un rebaño. Hay formas de cuidar el rebaño, con la proclamación del evangelio, con la atención de las viudas, con el elemento del evangelismo, con el elemento de los enfermos, con la sana administración de las ordenanzas. Pero yo sí creo que ya llegan temporadas en cada iglesia local que Dios va moviendo. Yo en mi caso fui pastor del Redil del Sur
por casi, yo estuve allá 12 años. De esos 12 años salí a plantar una iglesia y participé en la plantación del redil de Caldas durante 3 años. Cuando tuve que responder la pregunta si me quedaba allí con el consejo, guiado en oración, con mi familia, decidimos volver al redil del sur. Y luego de casi 2 años, Dios colocó un nuevo anhelo y esta vez fui enviado a 4 horas de la ciudad de Medellín a plantar el redil de Armenia. Entonces, si tú notas el mismo deseo, queremos alcanzar el pueblo de Dios, queremos proclamar la verdad del Evangelio, queremos cuidar el pueblo de Dios, queremos enseñar las Escrituras, pero en cada temporada Dios nos irá guiando y Dios nos irá confirmando esos llamados a quedarnos o volver a salir. De hecho, a mí me preguntan mucho que si yo me he de quedar en este redil de Armenia. Yo respondo, no sé todavía. Yo solo sé que Dios me envió a plantar una nueva iglesia, a proclamar la verdad del Evangelio, a llamar a su pueblo, y eso me apasiona. Hay una cosa que también debemos considerar en esto que nos venía hablando Andrés, tiene que ver con, por un lado, si hay una distinción en ese llamado, y fue lo que Andrés nos hablaba, que es algo que uno va evaluando en cada momento, en cada situación. Pero también, aparte del llamado, creo que también es bueno considerar a nivel personal o también recibir el consejo de las consideraciones externas, diferencias también en cuanto a las habilidades naturales, dones, talentos que Dios nos dé. Quizá siempre es bueno, se considera bastante sabio, si bien Dios es libre de hacer lo que quiera con cada uno de nosotros, pero por lo general vemos más un perfil de plantador, una persona que ya le hemos visto con algunas experiencias o algunas inclinaciones de emprendedor, ¿no? Alguien que ya ha demostrado el comenzar cosas nuevas, el ser una persona que tiene una buena motivación para arrancar. Es muy común ver un plantador que en su vida quizá profesional o para su sustento propio ha comenzado sus propios emprendimientos, ya ha sido un trabajador independiente, o una persona que le vemos todo el tiempo con esta energía de poder tomar algo que no estaba y comenzarlo, ¿no? Entonces, esos son algunos de esos indicios que nos dicen, bueno, frente a todas las dificultades que va a tener plantar, esta persona quizás ya tiene una impronta, tiene un tipo de experiencia práctica también, que nos ayudan también a ver esa confirmación del llamado a ese tipo de trabajo pastoral específico, ¿no? Y otra cosa que lo mencionó Andrés en realidad, pero antes de que estuviéramos grabando, esta cuestión también de entender que incluso aquel que tiene este llamado que Claudio mencionaba, ¿no? De específicamente pensar, no, Dios me está llamando a comenzar cosas, levantar líderes y poder después seguir a lo siguiente. Es algo súper válido. Es lo que se refería a esa tarea apostólica, no desde el título de apostólico con A mayúscula, sino del significado de alguien que es enviado, constantemente enviado afuera. Pero que también, aunque veamos el llamado interno, aunque veamos los dones y los talentos prácticos para hacer ese tipo de tarea, esa persona no puede ser nada menos que un pastor. Dios nos llama a amar a las personas que Él nos está entregando en este momento, para pastorearlas, para amarlas, para discipularlas. Y también hay una persona que realmente esté concentrada en pastorear y en discipular, incluso aquellas personas que no tienen un perfil de liderazgo, que esa persona no solamente esté pensando en quién va a servir para un futuro líder, para que después yo pueda salir, sino también aquella oveja lastimada, herida, aquella oveja que quizá Dios quiere que simplemente hagamos ese cuidado pastoral, sin estar pensando solamente en cuál tiene un perfil de liderazgo, porque las situaciones de la iglesia que uno planta pueden ser infinitamente diferentes y muchas veces vamos a estar mucho tiempo sin que aparezcan esas personas que tienen ese perfil para luego poder tomar nuestro lugar. Y Dios quiere que amemos la iglesia y las ovejas que nos entrega hoy y no la que desearíamos tener mañana. Yo creo que eso también es algo importante a considerar. Claudio. Sí, sabes que justamente pensando en eso, cuando tú dices que un plantador no debe ser menos que un pastor, eso me hace recordar las palabras del apóstol Pedro cuando él les escribe en su primera carta, capítulo 5, él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y esto es un texto maravilloso porque nos enseña que los apóstoles también se consideraban a sí mismos como ancianos, como pastores. Y justamente lo que tú decías es muy importante. Una de las cosas que debe tener alguien que es llamado a plantar una iglesia es tener un corazón pastoral. No debe ser simplemente alguien que quiere evangelizar simplemente y empezar nuevas iglesias así rápidamente, sino alguien que realmente entienda que al plantar una iglesia se está formando una familia espiritual y ame a esa congregación. Y ya sea que Dios lo llame a quedarse en esa iglesia pastoreando o formar otros pastores justamente
por las dos razones necesita tener un corazón pastoral, ya sea para cuidar esa iglesia que plantó, o ya sea para enseñarle a los varones que pastorearán la iglesia cómo cuidar de esa congregación. Y a veces también Dios nos llama a plantar muchas iglesias sin dejar de pastorear la iglesia en la cual estamos. ¿Me comprende? En el caso de nosotros, yo llegué a Ambato en 2011 y mi idea era plantar esta iglesia que ya había sido comenzada por los hermanos de Quito y formar ancianos y yo irme a otro lugar. Pero mientras yo estaba pastoreando esta iglesia, Dios nos guió a plantar una iglesia rural en Molalillo. Y gracias al Señor ahí Dios levantó hermanos que están liderando la iglesia y yo también sigo cuidando de esa iglesia hasta que Dios levante a alguien que pueda hacerse cargo completamente. Pero es muy importante esto que debemos considerar. O sea, si Dios no te ha dado un corazón pastoral, hay que tener un corazón por las almas, por la salvación de ellas, pero justamente la otra cara de la moneda, un corazón que ame a la iglesia y quiera cuidar de ella y ayudarle en su crecimiento y su formación a la imagen de Cristo. Entonces no puedes estar en condiciones de ser un plantador si no tienes ese corazón pastoral, pienso yo. Bueno, supongamos que hemos evaluado, una persona nos está escuchando y dice, bueno, sí, hace tiempo que vengo sintiendo este deseo, este anhelo, no solamente por el ministerio pastoral, pero también por comenzar una nueva obra o por ir a atender un lugar que veo que se está muriendo, en el caso de una revitalización, de salir fuera y ser enviado para esta tarea. Le he dado tiempo, lo he considerado, lo he hablado con algunas personas me animan, me alientan en esto, y creo que debería comenzar a dar los primeros pasos, pero en mi iglesia puntual, mi pastor no reconoce ese llamado. ¿Qué hago? ¿Qué le aconsejamos a esta persona? De manera breve, así tenemos los titulares. ¿Con qué le podemos animar o desafiar también a una persona que se encuentra en esta situación? Que su pastor, después de haberlo evaluado, después de conocerlo, está diciendo, tú no estás en condiciones, por X o Y razón, de plantar una iglesia. Si ese es el caso de alguien que nos está escuchando, Dios nos manda a someternos a autoridades dentro de una iglesia local, pastores, diáconos, pero a la misma vez un acto de humildad, de reconocer que un individuo no tiene todos los dones. Yo creo que una de las luchas que tenemos hoy en día con nuestro propio pecado, nuestro orgullo, porque el orgullo nos enceguece y nos hace pensar que quizás sí tenemos ciertas habilidades, aunque 1000 personas nos digan que no. Entonces creo que un acto de humildad es también reconocer que otras personas, aquí yo suelo utilizar la expresión, nosotros tenemos puntos ciegos, así como cuando vamos en un automóvil, nosotros no tenemos la capacidad de ver todo lo que se ve en el retrovisor, y esos son puntos ciegos que nos pueden hacer chocar. Así es nuestra vida. En nuestra vida nosotros tenemos puntos ciegos que no nos las sabemos todas, y Dios ha dotado su iglesia de hermanos piadosos, experimentados, que nos pueden decir humildemente, mira, tú no estás siendo llamado a esto por tales razones, ¿cierto? Ya uno podría explorar las razones. Y ser humilde y recibirlo de parte de Dios, pero también a la misma vez yo quiero traer esperanza en esto. El hecho de que uno piense que no está llamado particularmente al tema de la plantación de iglesia o liderar un proyecto de plantación, no quiere decir que no eres útil en el reino de los cielos, que tristemente eso suele pasar. Como yo tengo 2 niños pequeños, sobre todo el pequeño, yo no le doy algo que él quiere, entonces me hace una pataleta, y a veces somos así, como que si no es esto, entonces hago pataletas y hasta no me someto a nadie y salgo y me voy. Entonces yo creo que ahí es un sentido de humildad y también es una muestra de carácter, porque cómo respondemos cuando nos dicen no. Y orar al Señor, creo que una de las cosas que yo afirmo mucho, cuando quizás no es el llamado a plantar una iglesia, quizás te sumas a una iglesia ya existente, es lograr identificar cuáles son tus dones y habilidades dentro del cuerpo de Cristo. O sea, en el reino, hermanos, no hay nadie que no tenga dones y talentos dados por Dios. No tenemos un creyente que haya salido chiviadito desde el reino de los cielos. No, eso no existe en este reino. En este reino Dios nos ha dotado. Ahora lo que necesitamos es entender qué posición jugamos, ahorita que estamos en la Copa América, qué posición jugamos en cada iglesia local dentro de este reino, y eso nosotros tenemos que recibirlo con humildad.
¿Por qué algunas plantaciones han fracasado? Porque a veces ciegamente no prestamos atención al consejo de otros y nos metemos por ahí, y tristemente matrimonios, hijos sufren, esposa sufre y personas que están llegando sufren porque ya se había dicho previamente que Dios no te había dotado para esas habilidades. Entonces, humildad. Yo creo que una de las cosas es ser un miembro saludable, es ser humilde para recibir la corrección y la retroalimentación de las autoridades que Dios ha puesto. Y algo que quiero añadir también a lo que decía Andrés, es que a veces también puede ser que no sea el tiempo del Señor. Interesante, cuando Pablo recién se convierte, él de una va a Jerusalén a pedir el apoyo de los apóstoles, y costó hasta que finalmente Bernabé intercedió por él. Y eso nos muestra lo que decía Andrés, la importancia de que Pablo, siendo llamado directamente por el Señor, con un llamado apostólico, él se sometió a las autoridades y no ejerció su ministerio como lo hizo después, ¿no? Sin primero ir a buscar a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén y poder contar con el respaldo de ellos. Entonces esto es muy importante. Ahora, a veces, como nos decía Facundo en la pregunta, puede ser que si no tenemos este apoyo del pastor, del cuerpo pastoral de la iglesia, puede ser que a lo mejor no sea el tiempo del Señor. Puede ser que a lo mejor Dios tenga un llamado para nosotros, pero hay cosas en nuestra vida que tienen que ser moldeadas, nuestro carácter tiene que ser moldeado. Quizás los ancianos, los pastores de la iglesia quieren ver un mayor involucramiento de nuestra parte que evidencie este llamamiento. Y en el tiempo del Señor, finalmente la iglesia enviará. Ahora, puede ocurrir el caso de que a lo mejor también la iglesia no está en un estado, o los ancianos están en un estado espiritual correcto, no sea una iglesia que está funcionando de una manera sana, o los pastores o los ancianos de esa iglesia a lo mejor no tienen un correcto entendimiento bíblico de la plantación de iglesias y por eso no apoyan. Bueno, si Dios está llamando a algo, Dios lo va a realizar. O sea, si uno realmente es llamado por Dios, uno debe persistir, evaluarse, pero también persistir. Si realmente es llamado genuino, si realmente veo que Dios me está llamando, el Señor va a obrar. Y como decía Andrés en el episodio anterior, orar para que Dios permita quizás que a lo mejor, si realmente Dios me llamó, haya una iglesia que me envíe. Ese fue el caso mío. Mi iglesia en Chile nunca entendió mi llamado a ser misionero, a ser plantador, pero Dios guió la circunstancia y un misionero norteamericano de Ecuador viajó a Chile y él me invita a Ecuador a estudiar en un seminario, y estando acá me congregué en esa iglesia y persistía con ese llamado, sirviendo al Señor, involucrándome, teniendo un buen testimonio, y a pesar de ellos tampoco entendían este llamado. Y finalmente, en el año 2010, yo le dije a mi esposa, yo tengo un llamado a servir a Dios, oremos. Si Él no es esta iglesia, que realmente Dios obre. Y fue interesante que una iglesia del mismo compañerismo de estas iglesias, una iglesia del centro, nos llama y habla con nuestros ancianos, porque nos estaban considerando a nosotros, que éramos de la otra congregación, para que nosotros pudiéramos venir y ser enviados como misioneros a plantar iglesia. Entonces, cuando es un llamado del Señor, Dios va a obrar, y nosotros tenemos que esperar también que Dios obre para que podamos contar con el respaldo de la iglesia. Ese es un punto importante que quiero añadir a lo que ya Andrés dijo con tanta precisión. Y Facundo, quizás hablamos del lado que hay una confirmación, porque hay unos pastores que por la gracia del Señor entendemos esto de la gran comisión, pero también pensemos en quizás la iglesia que no está interesada en esto. Si hay algún hermano que tiene un anhelo, que hace rato está levantando la mano en su iglesia y no prestan atención, yo a esa respuesta quiero dar una nota pastoral, porque a veces he escuchado en otros lugares que hay como muchos absolutos y se dice vete y busca y persigue tu llamado. En eso hay que tener cuidado, porque cada situación requiere una conversación. Con esto estoy animando que si alguien se encuentra en una situación así, debería primeramente buscar quizás redes como Acts 29, hermanos piadosos, hermanos que hemos caminado años en esto, y conversar un poquito antes de tomar decisiones. Yo hoy en día me encuentro acompañando a alguien así, y esa conversación llegó inicialmente porque allá no me apoyan, allá
pero conversando habían otros elementos, porque vuelvo e insisto, nosotros tenemos puntos ciegos y a veces escuchar que no me apoyan, quizás uno tiene que hacer un poquito más de preguntas y eso requiere conversaciones. Yo insisto mucho y se lo he dicho mucho a plantadores que nosotros vivimos en una época donde todo es ya. Yo ahorita que estoy viendo a 4 horas de Medellín, cuando quiero mandar algo o envían algo, hay empresas que te garantizan que llegan en un día, en 8 horas, pero tristemente esto es una competencia comercial, pero a veces pareciera que en el reino queremos cosas así, de inmediato, y eso requiere tiempo, y hay conversaciones para el carácter que requieren tiempo y exponernos a otros a conversar. Si es el caso de alguien que cree que no le apoyan por X y razón, sería bueno que buscaras hermanos maduros en tu país o donde te encuentres, o Action está para servirte, y poder conversar un poco más y dejarse hacer preguntas difíciles, porque ¿quién hace las preguntas difíciles? A veces no somos tan vulnerables y a veces nosotros escondemos cierta información y ahí necesitamos ser humildes, que es una característica de un plantador. Buenísimo, entonces creo que esto nos da un panorama un poco balanceado en cuanto a diferentes situaciones que pueda haber, y creo que un poco la conclusión o lo que permea todas estas situaciones es la importancia de buscar consejo sabio de gente con experiencia que pueda ayudarnos a poder quizá valorar estos puntos ciegos que a veces puede haber en nuestra vida. Así que bueno, eso, si estás escuchando y estás con este deseo, estás viendo que quizá otra gente te está animando a lo mismo, te queremos animar tanto sea que sigas por ese camino, que sigas buscando compañerismo en medio de esto, que sigas creciendo en aquellas áreas débiles que quizá Dios te está revelando, que Dios te está mostrando a través de tu liderazgo, y que busques también un consejo sabio y rodearte de gente que te va a ayudar en este camino para que en los tiempos de Dios se puedan dar las cosas a su manera y no a las nuestras, que ahí es después cuando muchas veces terminamos mal. Así que gracias Andrés, gracias Claudio. Y déjame quizás mencionar una última cosita rápidamente, porque creo que hemos hablado muy bien y recalcado el tema de la iglesia local, pero también recuerden, plantadores, que si están casados es muy importante escuchar a nuestras esposas, porque a veces también nosotros podemos tener este deseo y la esposa puede llegar y decir, no, pues yo no te veo en eso, pues, porque cuando nosotros nos movemos a plantar, bien sea en la misma ciudad o en otra ciudad, nosotros los que estamos casados estamos movilizando a nuestra familia, y es muy bueno tomar unos espacios para conversar con nuestra esposa, aún con nuestros hijos, y preguntarles a ellos cómo entienden ese llamado. En nuestro caso, nosotros como familia, desde hace años nos definimos de la siguiente manera: como familia, no Andrés Zuleta solamente, sino como familia decimos, somos una familia llamada a la plantación de iglesias. Y lo hacemos a través de 3 cosas: la predicación del evangelio, la administración eclesial y la evangelización. Así nos entendemos nosotros, y eso requirió muchos diálogos. Para hablar con la esposa son estas preguntas, y alguno podrá decir, venga, yo ya hablé con ella, pero ni supe qué hablar, simplemente le dije que salíamos a plantar una iglesia. Hay recursos muy buenos, hay libros que se pueden leer como familia y empezar a orar, incluir a uno de los ancianos de tu iglesia, a un líder o a un hermano de ACTS que los pueda acompañar en estas conversaciones, porque también tristemente he visto la frustración cuando la esposa o uno de sus hijos no está tan de acuerdo en salir. En nuestro caso como familia, nosotros antes de ser enviados tuvimos conversaciones con varios ancianos, hablaron con mi hijo, el que es más grandecito, que para eso tenía ya 12 años, y esas conversaciones yo las agradezco mucho, porque quizás uno como papá, uno puede tratar de influenciar, pero cuando viene un externo, hacen preguntas más precisas, y también le estamos comunicando a nuestra esposa y a nuestros hijos que eso no se trata solamente de una decisión familiar, sino que pertenecemos a algo más grande, y por eso necesitamos la comprensión del evangelio. Dios nos ha unido a iglesias locales que son nuestra familia de la fe, y que son esa familia de fe la que empieza a confirmar. Por eso en la plantación de iglesias creo que una cosa muy importante, nosotros cuando plantamos a la misma vez estamos diciendo no al individualismo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que como no dejamos que otros participen,
tomamos decisiones y estamos echando a perder nuestras familias, esposa, hijos. Por eso es importante tener unas conversaciones y guiadas, no simplemente como hablemos de eso, sino tener lecturas, quizás ver algunas predicaciones de Acts 29, escuchar videopodcast de Acts 29 y empezar a hacerse preguntas, Dios nos está llamando a esto, y eso va a ser muy vital porque es muy lindo cuando tu esposa y tus hijos están diciendo, Dios nos llamó a esto. Yo continuamente aquí en la ciudad de Armenia, pues, les recuerdo a mis hijos, nosotros estamos aquí por una misión. Nosotros aquí estamos porque Dios nos ha enviado como familia a proclamar este precioso evangelio y a llamar a su pueblo para establecer una iglesia local que refleje su gloria. Y se los estoy comunicando continuamente porque somos una familia que fuimos enviada. Entonces creo que eso es vital para aquellos que dicen, bueno, a mí ya el pastor en una conversación me dijo que sí, pero mi esposa me dice que no, pero yo me voy a someter al pastor. Cuidado con eso. Cuidado con eso, y por eso podríamos hablar más, pero estos son podcasts corticos. Y que nadie conoce nuestros puntos ciegos mejor que nuestras esposas, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, y que creemos ese ambiente familiar y de matrimonio en el cual nuestras esposas se pueden sentir en la libertad de expresar esas cosas y no siendo también como una presión de simplemente callar esas preocupaciones y no expresarlas, ¿no? Así que bueno, que el Señor les bendiga mucho, y bueno, sin duda que hay muchos de estos temas que va a dar para en los próximos episodios seguir profundizando y metiéndole mucho más. Dios les bendiga, muchas gracias Andrés, muchas gracias Claudio, y que el Señor les bendiga su vida, su familia y sus ministerios allí donde están trabajando. Amén. Bendiciones. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.